Imagina un tren avanzando de noche, y debajo no hay tierra, sino océano. Solo un hilo de hormigón, kilómetros y kilómetros, golpeado por olas y viento. La historia dice ingeniería. Pero, ¿cómo se sostiene de verdad? El mar, de cerca, no es una superficie. Es un animal inquieto. Respira, empuja, roe. Por eso, cuando alguien te dice que un tren llegó a cruzar sobre el agua, lo normal es fruncir el ceño. Un tren necesita firmeza. El océano ofrece movimiento. Y aún así, ocurrió. Cierra los ojos. Escucha un silbato lejano. No estás en una estación de piedra, sino en una franja de coral y arena. A un lado, una oscuridad de agua profunda. Al otro, la espuma que golpea con paciencia. Y en medio, una franja recta, hecha por manos humanas. Una calzada, un terraplén, un puente. Hormigón, acero, remaches, curado al sol. ¿Dónde apoyas una columna si el suelo es arena que se desplaza? ¿Dónde mezclas cementos y la sal lo invade todo? ¿Dónde guardas herramientas si la isla se termina en 20 pasos? ¿Y qué haces cuando el cielo, de pronto, decide girar y traer un huracán? La historia tiene un nombre que suena a desafío. El ferrocarril de ultramar hacia los Cayos de Florida, una ruta que pretendía conectar la península con Key West, el extremo del mapa. Dicen que fue un proyecto de visión y de orgullo, de comercio y de estrategia. Dicen también que era una locura. Y aquí empieza lo interesante. Las locuras, cuando se construyen, dejan huellas. No quedan como ideas, quedan como cosas. Arcos repetidos como una oración, pilares hundidos en roca, tramos tan largos que el ojo se cansa de medirlos. Una línea que, vista desde arriba, parece negar la lógica. Esta noche no vamos a correr detrás de fechas ni de números. Vamos a caminar despacio, como si siguiéramos una vía al borde del sueño. Vamos a entender qué se tuvo que inventar para que una obra así existiera. Campamentos flotantes, canteras lejanas, barcazas como hormigas y un lenguaje nuevo para negociar con el océano. Porque el mar no firma contratos. El mar solo observa. Mira los detalles, porque ahí vive la verdad. El hormigón no es solo piedra líquida, es tiempo. Si fragua demasiado rápido, se agrieta. Si fragua demasiado lento, se deforma. Y en los Cayos, el tiempo está lleno de sal, de calor y de viento. El agua quiere entrar en cada poro, como una idea obstinada. La madera de los encofrados se hincha y se encoge. Los clavos se oxidan. Las manos se cortan con alambre, con coral, con chapa. En tierra firme, construir es difícil. En el mar, construir es una discusión constante. La marea sube cuando no conviene. La corriente empuja las barcazas como si fueran juguetes. A veces el fondo es roca, a veces es fango, a veces es una mezcla que no permite confiar. Y aún así, la obra avanza, porque alguien la paga, alguien la manda, alguien la sueña. Ese alguien tenía un apellido que todavía se pronuncia en Florida, con respeto y con debate. Flagler. No era un marinero ni un poeta. Era un hombre de números, de hoteles, de rieles. Y sin embargo, decidió que su línea férrea no terminaría donde terminaba la Tierra. Decidió que el final del mapa era, en realidad, una invitación. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para quién? ¿Para mercancías y correo? ¿Para orgullo? ¿Para dejar una firma que el tiempo no pudiera borrar? La respuesta cambia según quién lo cuente. Pero lo que no cambia es la imagen. Kilómetros de estructura, repetida, paciente, como si el hormigón hubiese aprendido a respirar al ritmo del oleaje. Una obra que por momentos parece más un acueducto antiguo que un ferrocarril moderno, más un puente infinito que una simple vía. Y aquí viene el giro suave, casi una advertencia. Cuando los humanos construyen algo enorme en el camino de la naturaleza toma nota. No siempre responde al instante. A veces deja pasar años. A veces espera a que el orgullo se relaje.
Y entonces, una noche cualquiera, recuerda que ella también sabe construir. Construye nubes, construye viento, construye mareas que se levantan como muros. Así que, antes de entrar en los planos y en los nombres de los puentes, quédate con esta sensación. No es solo una historia de ingeniería, es una historia de paciencia, de hombres que trabajaron con la ropa pegada a la piel, y de una idea que se negaba a morir aunque todo a su alrededor, la sal, el sol, el viento, le recordara que el mar no es un lugar para promesas. Ahora sí, sigamos la vía. La primera parada es Key West, esa isla que parecía demasiado lejos, hasta que alguien decidió acercarla. Si quieres que siga esta historia hasta el final, y llegar al puente de 7 millas y a la noche en que el mar respondió, suscríbete, deja un like y escribe en comentarios. ¿Qué te intriga más? ¿Cómo lo construyeron o cómo lograron que resistiera? Key West no era, entonces, una postal. Era un punto con peso, una isla que miraba hacia el Caribe con la misma calma con la que una lámpara mira la noche. Cerca estaba Cuba, más allá, rutas marítimas, corrientes comerciales, y el murmullo de un mundo que se abría con barcos y con cable telegráfico. Piensa en lo que significaba estar lejos en 1905. No había vuelos, no había carreteras rápidas. El viaje dependía del humor del mar y de la puntualidad de los barcos. El correo podía tardar, los alimentos podían estropearse, los materiales encarecerse. En una isla, cada día de retraso se siente en el estómago, y sin embargo, Key West crecía. Tenía puerto, tenía actividad, tenía esa mezcla de idiomas que aparece donde el mar conecta culturas. Para algunos, era un futuro. Para otros, una frontera. Entonces surge la idea que parece demasiado simple. Si la isla está lejos, acerquémosla con rieles. Suena fácil cuando se dice en voz baja, pero mira el mapa con atención. Florida se adelgaza, se rompe en cayos, en islotes que parecen migas. Entre uno y otro, hay canales donde el agua corre como si tuviera prisa. ¿Cómo apoyas una vía sobre migas? ¿Cómo haces que un tren, pesado, terco, atraviese un collar de coral sin que el collar se rompa? Los defensores del plan hablaban de estrategia. Se mencionaba el comercio, y también el canal de Panamá que se construía y que podía cambiar rutas y puertos. Key West, decían, sería una puerta. Un lugar donde el tren y el barco se dieran la mano. La visión era limpia como un dibujo en papel. Los críticos, en cambio, hablaban de otra cosa, del cielo. Porque en ese mar el verano no siempre es amable. Hay temporadas en que el aire parece cargarse, como si el mundo estuviera respirando para gritar. Hay noches en que las estrellas se esconden y el viento llega con una dirección nueva, un viento que no trae fresco sino amenaza. ¿Quién construye una línea de hormigón en un sitio donde el huracán puede pasar como una guadaña? ¿Quién invierte millones en una obra que el agua puede morder día tras día? En Key West, el olor era a sal y a madera húmeda, a ron en algunas calles, a pescado temprano, cuando los muelles empezaban a moverse. La gente vivía con el mar como vecino. Lo escuchaba, lo usaba, lo temía. Las casas se construían pensando en el viento, con porches y ventanas amplias, como si respirar fuera una necesidad arquitectónica. Y aún así, por muy marina que fuera la vida, el mar también imponía límites. Un barco podía quedarse varado por mal tiempo. Una tormenta podía cerrar el puerto. Todo dependía de rutas inciertas. Un ferrocarril, en cambio, prometía una certeza nueva. Horarios, carga estable, conexión diaria con la península. Prometía que Key West no sería un punto aislado, sino un engranaje. Prometía hielo en verano y materiales de construcción en grandes cantidades. Prometía turistas que llegarían sin mareo y negocios que crecerían como crecen las cosas cuando llega el transporte. Pero cada promesa tenía una sombra.
porque para tender rieles hasta allí había que atravesar un mosaico de aguas poco profundas, donde el coral corta como vidrio y donde los bancos de arena cambian de lugar. Había que decidir, tramo por tramo, si se crearía un terraplén, amontonando roca hasta fabricar tierra, o si se levantaría un puente, dejando que el mar pasara por debajo. Y ahí aparece una palabra silenciosa: mantenimiento. No solo construir, sino sostener. Volver una y otra vez a revisar tornillos, juntas, cimentaciones. Luchar contra el óxido, contra la erosión, contra la idea de que todo lo que se hace cerca del mar, tarde o temprano, se vuelve del mar. Por eso el proyecto tenía algo de apuesta personal. Era como plantar una bandera en un lugar donde el suelo se mueve. Era decir, mis planes valen más que el viento. Y esa forma de hablar, aunque se haga con cifras, es siempre peligrosa. En la siguiente parte conoceremos al hombre que tomó esa decisión, que lo empujaba, que lo cegaba, y qué clase de mundo permitía que un solo hombre intentara doblarle el brazo al océano. Para entender por qué alguien intenta poner un tren sobre el océano, hay que mirar al tipo de mente que lo imagina. Henry Flagler no era un aventurero de novela. Era algo más frío y más eficaz, un organizador. Un hombre que había aprendido que el mundo se mueve cuando se alinean tres cosas: capital, logística y tiempo. En Florida, su nombre ya era una huella larga. Había invertido en hoteles, en ciudades, en infraestructuras. Donde otros veían pantanos y calor, él veía un tablero. Y, como en todo tablero, lo importante era conectar puntos. La conexión crea valor. La conexión crea futuro. Cuando su ferrocarril avanzaba hacia el sur, el público lo aplaudía. Era progreso normal. Estaciones, puentes sobre ríos, tramos de vía sobre tierra firme. Pero el día en que la línea debía saltar hacia Los Cayos, el progreso dejó de parecer normal y empezó a parecer soberbia. ¿Quién te da permiso para prolongar una vía donde la tierra se termina? ¿Quién te asegura que el mar no te la arrancará como quien arranca una cuerda? Los periódicos y las voces de café lo resumieron con un apodo que quedó pegado: la locura de Flagler. Y el apodo, en realidad, es una forma elegante de decir, esto no tiene por qué salir bien. Sin embargo, Flagler tenía una cualidad que a veces se confunde con valentía: insistencia. No era de los que se enamoran de una idea por un día. Era de los que, una vez decidido, cambian el mundo para que encaje. Imagina las reuniones, ingenieros desplegando mapas, señalando canales profundos, hablando de pilotes, de dragas, de cimentaciones en roca. Imagina el silencio después de una frase como: habrá que levantar puentes en mar abierto. Y luego, la respuesta: entonces, levantémoslos. Pero el dinero, incluso cuando parece infinito, no elimina el cansancio, solo lo compra. La obra necesitaba mano de obra, materiales, transporte, maquinaria y algo que no se vende tan fácil: resistencia humana al clima. En Los Cayos, la humedad se pega al cuerpo como una manta. El sol no ilumina, aplasta. El viento no refresca, salpica sal. La noche no enfría, solo cambia el color del cansancio. Muchos trabajadores eran inmigrantes, obreros que no buscaban gloria, sino salario. Y aún así, terminaron siendo parte de una historia que otros contarían con voz épica. Antes de Florida, Flagler se hizo grande en un mundo donde el petróleo era la sangre nueva de la industria. Allí aprendió algo esencial: la infraestructura manda. No basta con tener un producto, hay que moverlo. No basta con tener una ciudad, hay que conectarla. Un tren puede convertir un lugar remoto en un lugar inevitable. Cuando se enamoró de Florida, de su potencial turístico, de su promesa de invierno amable, empezó a tejer una red. Para que los visitantes llegaran, necesitaban rieles, y así fue creciendo la línea hacia el sur, tramo tras tramo, como si cada estación dijera:
todavía más. Hay un tipo de ambición que no se contenta con ganar. Quiere que el mundo lo reconozca. Flagler ya era poderoso, pero un ferrocarril sobre el mar no era solo negocio. Era leyenda. Era un monumento móvil. Era, en cierto modo, un mensaje a su tiempo. Si puedo dominar esto, puedo dominar cualquier cosa. Y aquí aparece el contraste más humano de todos. Mientras los mapas se trazan con lápiz fino, los cuerpos trabajan con músculos. Mientras la decisión se toma en oficinas, la ejecución ocurre bajo un sol que quema. Mientras los inversores hablan de retornos, los obreros hablan de agua potable, de botas secas, de dormir sin mosquitos. Ese contraste no es un detalle, es el corazón oculto de la obra. Porque, para que el tren cruce el océano, alguien tiene que cargar piedra, alguien tiene que amarrar una barcaza, alguien tiene que quedarse de pie sosteniendo un encofrado mientras el agua golpea. Antes del primer saco de cemento, hubo un trabajo silencioso. Mirar. Medir. Volver a mirar. En los Cayos, tierra es una palabra relativa. A veces es coral duro, a veces es arena que parece firme hasta que decides confiar. Entre islas hay canales estrechos y también abismos azules donde la corriente corre como si tuviera motor. Los equipos de reconocimiento no buscaban solo la línea más corta, buscaban la línea más posible. Donde el fondo permite clavar pilotes, donde el agua es suficientemente somera para crear un terraplén con roca, donde hay canales que obligan a un puente largo, y donde, por simple prudencia, conviene alejarse de una zona demasiado expuesta. Los mapas existían, sí, pero el mar los corrige. Un banco de arena puede crecer, un canal puede cambiar. Tras una tormenta fuerte, el fondo se reordena. Por eso se hacían sondeos, mediciones de profundidad, observaciones de corrientes. Se hablaba con pescadores. Se escuchaba a quien conocía el humor del agua. En aquel tiempo, medir profundidades no era apretar un botón y mirar una pantalla. Se hacía con plomadas, con líneas marcadas, con paciencia. Se repetía la medición porque el agua engaña. Una ola cambia la lectura. Una corriente desplaza la embarcación. Se anotaban cifras en cuadernos que terminaban manchados de sal. También se estudiaba el material del fondo. No es lo mismo apoyar un pilar sobre roca caliza que sobre lodo. La roca responde. El lodo cede, traga, se mueve. A veces el fondo parecía firme, hasta que la perforación mostraba otra historia, una capa blanda debajo, como una almohada traicionera. En esos casos, el diseño debía cambiar. Pilotes más largos, bases más anchas, o directamente un tramo diferente. Y la logística seguía como una sombra, porque incluso si encuentras el mejor lugar para pasar, necesitas llevar allí miles de toneladas de material, piedra para terraplenes, cemento para hormigón, acero para armaduras y vigas, madera para encofrados, comida y agua para los trabajadores, herramientas, piezas de repuesto. Todo debía viajar en barcos y barcazas, con horarios marcados por mareas. A veces se montaban estructuras temporales, pasarelas, muelles, tramos de madera, solo para permitir que el material llegara al punto exacto. Construcciones que luego se desmontaban o quedaban como esqueletos bajo el agua. El público ve el puente final. Rara vez ve el puente que se construyó para construir el puente. Y en cada tramo había una pregunta práctica y brutal. ¿Cómo no perder lo hecho? Porque el trabajo de un mes puede desaparecer en una noche de mal tiempo. Un terraplén recién formado puede ser mordido por la corriente. Un encofrado puede romperse. Una barcaza puede soltarse y golpear un pilar. Por eso el trazado no era solo una línea. Era un plan de guerra. Un plan contra el desgaste. Cuando por fin quedó decidida la ruta, no hubo fanfarria. Hubo movimiento. Campamentos que se instalaban y se trasladaban. Señales clavadas en coral. Estacas en el agua. Y un ruido que se volvería cotidiano. El golpe rítmico de máquinas hincando pilotes,
como si el mar estuviera escuchando un tambor lejano. La obra, desde ese momento, ya no era una idea. Era un cuerpo. Si alguien imagina esta historia como una cadena de puentes elegantes, conviene corregir la imagen. Mucho del tren sobre el agua no empezó con arcos, sino con algo más áspero: piedra cayendo al mar, una y otra vez, hasta que el mar, por cansancio, aceptaba una nueva forma. Eso es un terraplén, tierra fabricada. La receta parece simple: traer roca en barcazas, volcarla en aguas someras, compactar, nivelar, elevar. Pero la simplicidad, aquí, es una máscara. Porque el océano no es un recipiente quieto. El océano mezcla, dispersa, roba. Imagina una barcaza cargada de piedra. Se acerca al punto marcado. Los hombres gritan coordenadas. Se abren compuertas y la roca cae con un estruendo sordo, como si el mar tragara dientes. Al principio, todo desaparece bajo el agua. Luego, poco a poco, la superficie cambia. Un bulto, una elevación, una franja que emerge cuando baja la marea. Y entonces el mar empieza a discutir. La corriente busca huecos para colarse y llevarse material fino. Las olas golpean el costado del terraplén y lo socavan. La sal entra entre piedras, y cuando el agua se retira, deja cristales que parecen costras. Si no se refuerza, el terraplén se abre como una herida. Por eso había que vestir la estructura. Colocar rocas más grandes en los bordes, crear taludes, proteger con materiales resistentes. A veces se dragaba, se movía arena del fondo para rellenar. A veces se traía piedra desde lejos, con un costo que se sentía en cada factura. Y el trabajo nunca era hacer y listo. Era hacer y volver, corregir, reforzar, insistir. Los terraplenes tenían otra dificultad: el peso del tren. No bastaba con que la franja sobresaliera. Debía soportar vibración, carga repetida y una línea de rieles que exige estabilidad milimétrica. Una pequeña deformación, y el tren lo nota. Así se construía, tramo a tramo, una especie de camino elevado, una costura de roca que unía islotes. El público vería después una vía continua. Los obreros veían, día a día, pequeños triunfos. Hoy ya se puede caminar hasta allí sin mojarse. Hoy la marea no se llevó lo de ayer. La piedra no aparecía por arte. Había que extraerla, cargarla, moverla. En tierra firme, eso ya es una cadena. Canteras, vagones, grúas. En los cayos, la cadena se volvía más frágil, una pieza que falla, y el tramo se detiene. Una tormenta que llega temprano, y la barcaza no sale. Un motor que se rompe, y el material no llega. Por eso la obra se organizaba como un organismo. Había depósitos temporales en algunas islas. Había rutas de barcazas que funcionaban casi como un reloj, cuando el tiempo lo permitía. Había cuadrillas que solo se dedicaban a descargar, otras a acomodar piedra, otras a nivelar, otras a construir el lecho, donde luego irían traviesas y rieles. Y, cuando un tramo quedaba suficientemente firme, se colocaba una vía provisional para que pequeños trenes de obra llevaran material más adelante. La línea se construía a sí misma. Cada nuevo tramo permitía transportar mejor lo que faltaba más adelante. En algunas zonas, el coral era tan duro que parecía aliado, pero incluso el coral tiene su carácter. Cortado, se rompe en piezas irregulares. Molido, se vuelve abrasivo. Y bajo el agua, el coral viejo puede esconder cavidades, huecos que parecen firmes, hasta que una carga pesada los prueba. Por eso se reforzaba, se rellenaba, se repetía el trabajo como quien reza. Una capa, otra. A veces el día terminaba sin espectáculo, solo con el sonido de piedras acomodándose y con un cielo que se ponía rosa antes de volverse negro. Los trabajadores se lavaban la sal con agua escasa, cenaban rápido. Dormían en literas apretadas, con el rumor del océano como ventilador natural. El cansancio era tan profundo que el mar, por unas horas, parecía amable. Y sin embargo,
Incluso en la calma, la obra no descansaba del todo. Siempre había algo que revisar. Un talud que se había deslizado, una zona que la corriente había mordido, un tramo donde la marea alta golpeaba con demasiada fuerza. La línea exigía atención constante, como una criatura recién nacida. Cuando por fin el terraplén se mantenía estable, el equipo sabía que había ganado un permiso. El permiso de pasar al siguiente problema. Y el siguiente problema tenía forma de arco y de pilar. Tenía nombre de viaducto. Tenía hormigón y acero, y una belleza repetida que, vista en la distancia, parece tranquila, aunque haya sido construida con sudor. En tierra firme, el hormigón es paciencia. En el mar, es un pacto. Porque aquí el agua no solo rodea la obra, la infiltra. La sal se mete en los poros, el viento roba humedad, el sol acelera el secado, y las olas añaden vibración como si alguien sacudiera el molde mientras intentas dibujar una línea perfecta. Para que el tren pudiera cruzar, el hormigón debía convertirse en algo más que mezcla. Debía ser un material con memoria, capaz de resistir años de golpes pequeños. No bastaba con echar cemento. Había que controlar la receta y controlar el tiempo. Imagina una mañana temprana en Los Cayos. El aire todavía está tibio, no caliente. Los hombres preparan el encofrado. Tablones, clavos, refuerzos, soportes. Todo debe quedar rígido, porque cualquier movimiento se traduce en grieta. Luego llega el acero, esa malla de nervios que el hormigón abrazará para hacerse fuerte. El acero no es capricho, es respuesta. Respuesta al peso del tren, a la flexión, a la vibración. Sin refuerzo, el hormigón soporta compresión. Sí, pero sufre cuando tiene que doblarse. Y en un puente, incluso el no doblarse es un tipo de doblarse. Una microflexión repetida miles de veces. Ahora añade el detalle que no aparece en las fotos. El agua potable es limitada. El cemento necesita agua buena, no salada. El curado necesita humedad controlada. ¿Cómo curas un pilar cuando la brisa lo seca y el salitre lo muerde? Con mantas húmedas, con protecciones, con disciplina, con vigilancia, como quien cuida una herida para que cierre bien. A veces, el trabajo consistía en esperar. Esperar el momento de marea adecuado. Esperar que el viento baje. Esperar que la barcaza se estabilice. Y cuando por fin se vertía la mezcla, se hacía con rapidez. Porque el hormigón no perdona improvisaciones. Si la jornada se alarga, la mezcla cambia. Si la temperatura sube demasiado, fragua antes de tiempo. Si llega lluvia, la superficie se lava y se debilita. Cada vertido era una carrera silenciosa contra el clima. En un canal profundo, levantar un pilar significa primero encontrar el fondo. Y el fondo no siempre es amigo. A veces es roca y te permite anclar. A veces es arena y exige pilotes largos que busquen firmeza más abajo. La operación puede sonar técnica, pero en el día a día era física. Golpes repetidos, maquinaria que vibra, manos que ajustan pernos y una atención constante a la verticalidad. Un pequeño desvío en la base se vuelve un gran problema en la parte alta. Por eso los ingenieros hablaban de tolerancias, de niveles, de plomadas, y los obreros, con menos palabras, hablaban de lo mismo. Está torcido, hay que corregir, no entra. La precisión se medía con instrumentos, sí, pero también con ojos entrenados y con una intuición que nace de repetir 1000 veces la misma tarea. En la noche, el hormigón recién vertido parece dormido, pero está vivo, genera calor, cambia de estado, se endurece desde dentro. Si el encofrado cede, el pilar queda marcado para siempre. Si el curado falla, el futuro se agrieta. Y el futuro, en Los Cayos, no se perdona. Y aún hay otra cosa, el transporte del propio hormigón. Hoy pensamos en camiones hormigonera. Allí, muchas veces, la mezcla viajaba en recipientes sobre barcazas,
y cada balanceo podía separar componentes. Había que mezclar cerca, mover rápido y verter sin que la masa se cansara. Incluso el simple acto de vibrar el hormigón para sacar burbujas era una ceremonia. Demasiado poco y quedan huecos. Demasiado y se separa la mezcla. El equilibrio era una habilidad aprendida a fuerza de errores. Cuando el mar estaba inquieto, se amarraban plataformas, se reforzaban andamios, se levantaban pequeñas barreras provisionales. Y aún así, muchas noches el trabajo terminaba con la misma frase: mañana. Porque la ingeniería, ahí, no era una línea recta, era un avance con retrocesos. Por eso el sueño necesitaba método, repetir procedimientos, revisar niveles, corregir a tiempo. En una obra así, el heroísmo no era correr más rápido, era hacerlo bien, 1000 veces seguidas. Y mientras el hormigón se endurecía, el mar seguía hablando con su idioma favorito: la erosión, el golpeteo, la sal. La obra aprendía a responder con otro idioma: juntas, recubrimientos, geometría, masa. En ese diálogo nació la estructura que parecía imposible. Cuando al fin un conjunto de pilares quedaba listo, la obra cambiaba de ritmo. De pronto ya no era solo hacer base, era empezar a unir, a tender, a construir la continuidad. Y entonces apareció una forma elegante, repetida, casi hipnótica: el arco. Hay estructuras que se explican con una palabra: puente. Y hay otras que necesitan otra palabra más lenta, más larga, como si la voz tuviera que caminar: viaducto. Un viaducto no es un salto, es un paso continuo. No es un gesto, es una insistencia. Cuando la obra alcanzó Long Key, el paisaje ofrecía algo extraño: agua a ambos lados, y la sensación de que el cielo estaba demasiado cerca. Allí la solución elegida fue una fila de arcos de hormigón, repetidos, uno tras otro, como si alguien hubiera decidido que la belleza era, en realidad, repetición. Pero antes de ver el arco terminado, hay que ver el arco en su fase más frágil, cuando todavía no es arco, sino madera. Para levantar un arco se construye primero su sombra, la cimbra, una estructura temporal que sostiene el encofrado con la forma exacta de la curva. En tierra firme, la cimbra se apoya en el suelo. En el mar, la cimbra debe apoyarse en pilares y plataformas, y esas plataformas deben mantenerse estables en un lugar donde todo se mueve. Imagina el proceso: pilotes hincados, cabezales nivelados, vigas temporales, andamios. Luego el encofrado curvo, montado pieza por pieza. Los hombres suben con martillos, miden, ajustan. El viento les empuja la camisa contra el pecho. Abajo, el agua choca contra madera y hierro, buscando un punto débil. Cuando por fin la forma está lista, llega el acero de refuerzo. Se coloca siguiendo la curva, como costillas. Después, el vertido. Hormigón que cae, se distribuye, se vibra, se alisa. Todo debe quedar uniforme, porque un arco trabaja como un cuerpo. Si una parte es más débil, el esfuerzo se concentra allí. Y entonces ocurre el momento más delicado: esperar. El hormigón necesita ganar fuerza antes de retirar la cimbra. Si se retira demasiado pronto, el arco se deforma, se fisura, se condena. Si se espera demasiado, la cimbra sufre con el clima y el calendario se vuelve enemigo. La paciencia, aquí, era cálculo. Cuando finalmente se desmontaba el soporte temporal, el arco quedaba solo por primera vez. Y esa primera soledad es un examen. La curva acepta el peso, lo reparte, lo entrega a los pilares. Si todo ha sido bien hecho, el arco parece tranquilo, como si siempre hubiese estado allí. Esa es la trampa de la buena ingeniería. Hace que lo difícil parezca natural. En Long Key, la repetición de arcos creaba un ritmo hipnótico. De día, las sombras se alineaban sobre el agua. De noche, el viaducto era una línea negra con un susurro de espuma debajo.
Un tren podía pasar, y la estructura respondía con una vibración profunda, contenida, como un animal dormido que reconoce pasos familiares. Pero no era solo estética. Los arcos tenían una ventaja práctica. Dejaban pasar el agua, reducían la presión directa de las olas y permitían que la corriente siguiera su camino. En lugar de bloquear el mar, lo negociaban. Y negociar, en los cayos, era sobrevivir. Había un detalle que suele olvidarse. La cimbra, después de servir, debía desmontarse y moverse. Nada podía desperdiciarse. La madera se marcaba, se apilaba y se reutilizaba en el siguiente arco. Era una economía del material que convertía cada tabla en una pieza de ajedrez. También estaban los errores invisibles. Una burbuja de aire, una varilla mal colocada, una junta mal sellada. Cosas que el ojo no ve en el momento, pero que el mar encuentra con paciencia. Por eso se inspeccionaba y se reparaba antes de continuar. Cada arco debía nacer con la idea de durar. Y, aún con método, el miedo seguía. Bastaba una nube oscura en el horizonte para recordar que todo podía volverse frágil. Cuando el último arco de un tramo quedaba libre de cimbra, se sentía como una puerta instalada. Ahora sí, se puede pasar. Y ese pasar era real, porque la obra necesitaba continuidad para llevar más material hacia adelante. Pero el viaducto no era el final del desafío. Era un anuncio, porque más al sur, los canales se ensanchaban, el agua se hacía más profunda, y la obra necesitaba un tramo que se convertiría en símbolo. Una distancia tan larga que su nombre se dice como quien cuenta una historia. 7 millas. Cuando alguien pronuncia 7 millas, el número parece razonable, hasta que lo imaginas sobre agua abierta. 7 millas no son un salto, son una exposición. Es estar mucho tiempo sin tocar tierra, con el viento pegándote la sal en la cara y con el horizonte recordándote que no hay refugio cerca. El tramo conocido como Puente de 7 millas se convirtió en símbolo porque es fácil de entender. Una línea larguísima, aparentemente recta, sostenida por pilares que aparecen a intervalos, como puntos en una frase interminable. Pero la facilidad del símbolo oculta la dificultad real. No se trataba de levantar un puente, sino de coordinar cientos de pequeñas decisiones correctas, repetidas durante kilómetros. Primero, el ritmo del mar. En un canal largo, la corriente no es un detalle. A veces te empuja de lado, a veces te frena, a veces, en silencio, te roba precisión. Una barcaza que se desplaza 1 metro mientras alineas un molde, te obliga a empezar de nuevo. Un viento lateral cambia la plomada. Una ola inesperada golpea el andamio y afloja un amarre. En tierra, corriges con facilidad. En agua, corriges con cuidado. Por eso se trabajaba con anclajes, amarres, puntos de referencia. Se trazaban alineaciones como si fueran estrellas en una carta náutica. Se usaban señales en torres temporales, y se comprobaba todo 2 veces. La obra no perdonaba el más o menos. Un pilar mal alineado no es solo feo, es peligroso, porque obliga a la estructura superior a torcerse, y esa torsión se paga con grietas, con desgaste, con fatiga. Los pilares se volvían una especie de calendario. Cada uno tenía su tarea: excavación o hincado, armado de acero, encofrado, vertido, curado, desencofrado. Y luego, encima, la unión. Vigas, tramos, tablero. Cuando el tablero empezaba a avanzar, se sentía como una victoria. La línea sobre el agua se hacía visible, tangible. Los obreros podían caminar sobre una parte ya ganada, y eso cambiaba la moral. El océano retrocedía, al menos en apariencia. Pero el océano no retrocede, solo se adapta. Lo que la gente ve desde lejos, pilares repetidos, es el resultado de una matemática sencilla: repartir cargas. Cuantos más apoyos, menos esfuerzo por tramo. Pero poner más apoyos significa construir más en el agua.
Y construir más en el agua significa abrir más veces la puerta al error. La solución era un equilibrio entre diseño y ejecución, entre lo ideal y lo posible. Había días perfectos, sí, días con mar tranquilo, cielo amplio, viento amable. En esos días, el trabajo fluía y la obra avanzaba como una máquina. Y había otros días en que todo parecía conspirar. Un motor que falla, una grúa que se atasca, un envío que no llega porque el mar se puso malo. En esos días, el progreso no se medía en metros construidos, sino en metros no perdidos. La corrosión también era una presencia. La sal se posa sobre el metal como polvo fino. Entra en tornillos, en juntas, en rincones. Por eso la protección, la pintura, el recubrimiento y el mantenimiento no eran detalles. Eran parte del diseño. Un puente en el trópico es una promesa que exige ser renovada. Piensa en el primer cruce nocturno. El tren avanza y el sonido cambia. Ya no es el rumor amortiguado de la tierra, sino un golpeteo más hueco. Las ruedas cantan sobre el riel y ese canto viaja por la estructura, baja a los pilares y de los pilares al agua. Abajo, la espuma se ilumina por instantes con la luna y todo parece imposible, una máquina pesada flotando sobre un mar oscuro. Para los trabajadores, esa escena era una prueba. Si el tren pasa bien, el tramo está bien. Si pasa y algo cruje, alguien volverá a revisar pernos, juntas, apoyos. En una obra así, el primer tren no es solo celebración, es inspección. Y en la distancia siempre estaba el rumor del clima. Un aire más denso, una marea distinta, una línea de nubes con borde duro. Entonces se reforzaban amarres, se retiraba lo suelto, se bajaban cargas. El puente no solo debía sostener el tren, debía sobrevivir a lo que no tiene rieles. Si Long Key era repetición y ritmo, Bahía Honda era carácter. Allí el agua no se comporta como un decorado, se comporta como una fuerza. El canal es más profundo, la corriente es más rápida, y el viento tiene espacio para crecer. Construir en ese punto era como intentar clavar una idea en un lugar que prefiere el movimiento. Por eso, en Bahía Honda, la estructura adoptó otra forma. Grandes elementos metálicos, una silueta de trus, triángulos repetidos capaces de cubrir luces mayores. Los triángulos no están ahí por estética. Están ahí porque el triángulo no se deforma con facilidad. Es una manera de convertir la energía del viento y el peso del tren en fuerzas que viajan por barras, por nudos, por un esqueleto que reparte el esfuerzo. Pero un esqueleto necesita articulaciones, y las articulaciones, cerca del mar, envejecen. Remaches, pernos, uniones. Cada uno es un punto donde la sal quiere entrar y el tiempo quiere insistir. Por eso el diseño era fuerte, sí, pero también era una promesa de trabajo futuro. Mantenimiento, inspección, reparación. Construir Bahía Honda era aceptar que el mar sería un vecino permanente. Antes del acero, sin embargo, estaba el fundamento. Los pilares debían hundirse hasta encontrar una base que no cediera. En un canal profundo, la operación se vuelve más exigente, más longitud de pilotes, más precisión, más riesgo. Las barcazas se mueven, el viento empuja, la corriente tira. A veces, la maquinaria parece estar luchando contra un animal invisible. La colocación de un pilar en el agua tiene algo de ceremonia. Se mide la ubicación, se corrige, se vuelve a medir. Se deja caer una plomada y se observa su danza. Luego se hinca o se perfora, y cada golpe es un mensaje al fondo. Cuando por fin el elemento entra, cuando se asienta, se siente como un alivio físico. Un punto de apoyo más en un lugar que ofrece pocos. Después vienen las piezas grandes, y aquí el peso se vuelve protagonista. Levantar un tramo metálico requiere grúas, polipastos, cables y una coordinación donde el error no es una opción. Un tramo suspendido se mueve con el viento como una vela rígida. Si oscila demasiado,
golpea. Si golpea, se deforma. Y si se deforma, el montaje se vuelve una pesadilla. Así que se esperaba el clima adecuado. Se trabajaba con señales, con órdenes cortas. Se tensaban cables como cuerdas de instrumento. Y cuando la pieza encajaba, cuando el perno entraba, cuando el remache quedaba fijo, el equipo respiraba. Un puente no se construye con un gesto. Se construye con cientos de encajes. Había también un problema de altura. El canal debía seguir sirviendo a embarcaciones, así que la estructura no podía ser baja como un terraplén. Necesitaba elevarse y dejar espacio. Eso implicaba rampas, transiciones y una sensación nueva para el tren. Subir, cruzar en alto y bajar otra vez, como si viajara sobre un balcón suspendido. Quienes participaron en el montaje decían que el ruido del metal era distinto al del hormigón. Vibra, cruje, responde al viento con un tintineo leve. En el trópico, ese sonido se mezcla con el golpe del agua contra los pilotes y con las voces que se pierden a lo lejos. El puente, por momentos, parece un instrumento afinado por el clima, y aun cuando la pieza grande quedaba instalada, el trabajo seguía. Alinear rieles, asegurar traviesas, revisar la línea. Después del espectáculo, venía la precisión silenciosa. Llaves, reglas, nivelación, ajustes finos. La épica se volvía oficio otra vez. Al final, Bahía Honda era eso. Épica sostenida por oficio. Y el oficio, en ese lugar, tenía un enemigo constante. La prisa que trae el mal tiempo. Cada temporada recordaba que el calendario no pertenece a los humanos. Para entender de verdad cómo fue posible construir una vía sobre el agua, hay que dejar por un momento los puentes y mirar el suelo, o lo que hacía de suelo, donde vivían los trabajadores. La obra no era solo cemento y acero, era una ciudad itinerante, montada y desmontada como un teatro, siempre a merced del viento. Los campamentos aparecían en islas pequeñas o en plataformas cercanas. Tenían barracones, cocinas, depósitos, talleres, un pequeño botiquín que intentaba parecer suficiente. Había ruido de martillos, olor a queroseno y un perfume constante de sal que no se iba ni con jabón. La ropa se secaba al sol, pero quedaba rígida por el salitre. El agua dulce era valiosa, el hielo, un lujo, el descanso, una negociación. Al amanecer, el campamento despertaba como una máquina. Café fuerte, pan simple, instrucciones rápidas. Cada cuadrilla sabía su parte. Unos al acero, otros a encofrado, otros a barcazas, otros a mantenimiento. La obra era tan larga que el frente de construcción quedaba, a veces, lejos del lugar donde se dormía. Así que había traslados, pequeñas lanchas, plataformas, trenes de obra cuando ya existía un tramo de vía. El movimiento era constante. En ese mundo, la rutina tenía un propósito: hacer que el miedo no ocupara todo el espacio. Porque el miedo estaba. No siempre como pánico, sino como una idea en el fondo. Una idea con nombre: tormenta, huracán. Los cayos conocen el huracán como se conoce a un pariente impredecible. A veces llega de lejos, avisando. A veces aparece de repente, con un cambio brusco en el aire. Los hombres aprendían a leer señales, una presión distinta en los oídos, un cielo que se pone demasiado blanco, un viento que cambia de dirección sin explicación. También estaban los mensajes, telegramas, avisos, barcos que traían noticias. Pero antes que las noticias, venía la sensación. Cuando se sospechaba mal tiempo, el campamento cambiaba de inmediato. Lo suelto se amarraba. Las herramientas se guardaban. Las barcazas se aseguraban con doble cuerda. Los andamios se revisaban. Y aún así, todo se sentía frágil, porque hay una diferencia enorme entre asegurar una tabla y asegurar una vida. La vida en el campamento tenía momentos de calma extraña. Por la noche, cuando bajaba un poco el trabajo, se escuchaban historias. Alguien tocaba una armónica. Alguien contaba un chiste repetido.
Alguien escribía una carta que tardaría días en salir de allí. Y, por encima de todo, el mar. Un ruido que nunca termina, como si la naturaleza estuviera hablando consigo misma. La comida era simple y repetida. Guisos, frijoles, carne salada cuando había, y lo que el suministro permitía. El agua se racionaba. Bañarse podía ser un cubo y una esponja. Y aún así, en ciertos momentos, alguien encontraba una forma de celebrar. Un cigarrillo compartido, una botella que circulaba en silencio, un domingo con menos horas de trabajo. Pequeñas ceremonias para recordar que seguían siendo personas. El correo, cuando llegaba, era un evento. Un sobre arrugado podía cambiar el día entero. Algunos guardaban las cartas como si fueran amuletos contra la intemperie. Otros las leían una vez y las escondían, porque la nostalgia pesa cuando el mar está cerca. Muchos obreros eran jóvenes, otros no tanto. Algunos venían por necesidad, otros por aventura, otros simplemente porque era trabajo y pagaba. Nadie se alistaba pensando en historia. Se alistaban pensando en salario. Pero el lugar los cambiaba. Les enseñaba a trabajar con paciencia y a desconfiar de la comodidad. Había accidentes. Había cortes con metal, golpes, caídas. Había fiebre en épocas de mosquitos. Había cansancio crónico. El botiquín era una frontera, lo que se podía curar y lo que no. En un sitio remoto, la distancia se vuelve un factor médico, y eso añadía una tensión invisible a cada jornada. Aún así, el campamento seguía. Seguía porque el proyecto seguía, porque cada día se vertían nuevos pilares, se montaban nuevas piezas, se avanzaba un poco más hacia el sur, y cada un poco era importante. Era material transportado, era presupuesto gastado, era una promesa que se acercaba a volverse realidad. Pero el mar no se impresiona con promesas. El mar espera hechos. Hay una imagen que resume esa espera. Las nubes en el horizonte, bajas y oscuras, moviéndose como un ejército lento. Cuando el cielo se cerraba así, algunos miraban la obra terminada y se preguntaban en silencio si resistiría. No era una pregunta teórica, era una pregunta práctica. ¿Volveremos mañana y seguirá ahí? Esa pregunta, tarde o temprano, tendría respuesta. Y la respuesta no llegaría con un puente nuevo, sino con un viento demasiado grande para ser ignorado. En Los Cayos, el clima no es conversación, es autoridad. Puedes planificar turnos, presupuestos, vertidos, montajes, pero el cielo guarda siempre una carta que no muestra hasta el final. Y cuando la muestra, todo lo demás se vuelve pequeño. La temporada de tormentas era una sombra en el calendario. No se veía cada día, pero se sentía. Los campamentos lo sabían, los ingenieros lo sabían, los obreros lo sabían. A veces el aire traía una humedad distinta, como si el mundo estuviera a punto de sudar. A veces el mar cambiaba de color, del azul claro a un verde más oscuro, como un humor que se vuelve serio. El viento, de pronto, se detenía, y ese silencio era peor que el ruido. Cuando llegaban avisos, se activaba la rutina de protección. Pero el problema era este: proteger una obra en el mar no es como cerrar una ventana. Es intentar sujetar un edificio con cuerdas. Puedes amarrar barcazas, retirar herramientas, bajar grúas, reforzar andamios, pero no puedes guardar un viaducto. No puedes poner un puente bajo techo. Así que la obra aprendió a prepararse como se prepara una ciudad costera, con respeto, con rapidez, y con esa resignación que parece calma, pero es miedo domesticado. En esos días, la línea de construcción se volvía casi un ritual de despedida. Se revisaban amarres, se colocaban protecciones adicionales, se intentaba dejar el menor número de piezas sueltas al alcance del viento. Se retiraban materiales que podían convertirse en proyectiles. Se tomaban decisiones rápidas: parar el trabajo, evacuar a algunos, mover equipos a zonas más seguras. Pero más seguro en un archipiélago
es una palabra relativa. Más seguro significa un poco menos expuesto. Entonces, cuando la tormenta finalmente llegaba, o pasaba cerca, la naturaleza mostraba por qué ese proyecto parecía una locura. El viento puede empujar agua como si fuera una pared. La marea puede crecer y entrar en lugares donde ayer caminaba seco. Las olas golpean pilares con una fuerza que no se puede negociar. Y el sonido de una tormenta fuerte en el mar, no es el de la lluvia. Es un rugido continuo, como si el cielo estuviera arrastrando piedras. Después del paso de un temporal, lo primero es el silencio raro, un silencio que no significa paz, sino evaluación. Luego comienza la inspección, buscar daños, fisuras, socavaciones, juntas abiertas, mirar terraplenes para ver si han perdido material, revisar encofrados si todavía estaban montados, contar barcazas, las que siguen, las que se soltaron, las que desaparecieron. Y aquí aparece una verdad dura. Una obra no se destruye siempre por un golpe directo. A veces se destruye por desgaste acumulado, por pequeñas heridas que se repiten, por una socavación que avanza milímetro a milímetro, por una junta que empieza a filtrar y nunca vuelve a ser igual. El mar trabaja lento, pero trabaja todo el tiempo. Por eso cada tormenta era parte del proceso. No era solo una amenaza externa, era una etapa del proyecto. La obra no pasaba por el clima moldeaba la obra. Algunas decisiones de diseño, más arcos, mejores taludes, refuerzos, se volvían respuestas a daños observados. La ingeniería aprendía sobre la marcha, como aprende quien vive con un vecino impredecible, no desde el papel, sino desde la experiencia. Y aún así, el proyecto avanzaba, porque detenerlo era aceptar derrota, porque el dinero ya estaba en movimiento, porque la promesa ya se había pronunciado demasiado alto. Pero había un tipo de tormenta que no se mide solo por viento y lluvia. Hay tormentas que se vuelven historia, con fecha, y esa fecha, años después, sería recordada como el día en que el mar dijo: ahora, de verdad, te probaré. La línea sobre el agua fue inaugurada y funcionó. Los trenes cruzaron. El proyecto, contra toda lógica, se volvió realidad. Durante años, lo imposible se volvió rutina. Horarios, carga, pasajeros mirando el mar por la ventana, como si fuera un paisaje normal. Y entonces llegó 1935. El huracán del Día del Trabajo, el Labor Day Hurricane, golpeó Los Cayos con una violencia que aún se menciona como una de las más extremas registradas en Estados Unidos. La historia de la ingeniería se volvió, de pronto, historia del viento. La obra que parecía eterna se enfrentó a algo que no se puede reforzar con acero: la combinación de marejada, oleaje y un empuje brutal de aire. Imagina el mar elevándose, no como agua alta, sino como una presencia sólida. Imagina olas que no solo golpean, sino que pasan por encima. Imagina objetos pesados moviéndose como si fueran livianos. Imagina el ruido de metal retorciéndose, de madera rompiéndose, de rocas desplazándose. Ese huracán no solo dañó, arrasó en ciertos puntos. Terraplenes se cortaron, tramos de vías se quedaron colgando o enterrados. Estructuras que habían resistido años de sal encontraron, en horas, su límite. No porque estuvieran mal construidas, sino porque la naturaleza, cuando junta suficientes fuerzas, deja de ser clima y se vuelve geología en movimiento. La tragedia humana también se escribió en esa fecha. El huracán afectó campamentos y poblaciones, y el recuerdo incluye pérdidas de vidas que no pueden reducirse a números en una cronología. En una obra así, la línea entre infraestructura y vida siempre es delgada. Los mismos caminos que transportan materiales transportan personas. Los mismos refugios que protegen herramientas protegen cuerpos. Después del huracán, la pregunta ya no era: ¿podemos construirlo?, porque ya se había construido. La pregunta era otra, más dura: ¿vale la pena reconstruirlo?
Reconstruir no era reparar un tramo, era volver a hacer una promesa en un lugar que acababa de demostrar que puede romperla. Era gastar una fortuna para restaurar una línea que quizá volvería a ser destruida. Era aceptar que el mantenimiento sería eterno y que el riesgo seguiría siendo alto. Y el mundo también había cambiado. Las carreteras ganaban terreno, los autos se multiplicaban. La idea de movilidad estaba mutando. Entonces, la decisión final no fue solo técnica, fue económica y política. El ferrocarril no volvió como antes. Pero la historia no terminó en ruinas, porque los restos de una obra grande no desaparecen, se transforman. Lo que fue ferrocarril se convirtió en otra cosa. Y esa transformación, curiosamente, también es una forma de victoria sobre el olvido. Cuando una infraestructura muere, no siempre se derrumba. A veces cambia de función, como cambian de oficio algunas personas para sobrevivir. El corredor que había sido construido para rieles se volvió, con el tiempo, base para otra promesa: la carretera. La Overseas Highway acabaría usando, en partes, el trazo del ferrocarril, y muchos de los puentes del sistema ferroviario terminaron siendo utilizados o acompañados por la vía de autos. El paisaje siguió mostrando esa línea humana sobre el mar, solo que ya no era el canto metálico de las ruedas, sino el zumbido constante de motores. Es fácil pensar que carretera significa más simple. Pero en el océano, nada es simple. La carretera también necesita estabilidad. También necesita protección contra erosión. También sufre con el clima. La diferencia es otra. El peso y la distribución de cargas cambian, y la flexibilidad de operación aumenta. Un tren necesita una línea perfecta. Un auto tolera pequeñas imperfecciones. Un tren, si pierde continuidad, se detiene por completo. Una carretera puede tener desvíos, reparaciones parciales. La movilidad por autos permite adaptarse de otra manera. Los viejos puentes ferroviarios, algunos, quedaron como estructuras paralelas, como esqueletos nobles que recuerdan lo que hubo. Otros se integraron, se reforzaron, se modificaron. El hormigón seguía allí, con sus marcas de sal, con su piel rugosa, con esa belleza ligeramente triste de lo que ha sobrevivido. Si hoy alguien conduce por el puente moderno de 7 millas, la sensación sigue siendo la misma: exposición. Mar a ambos lados. Horizontes largos. La idea de que estás en un lugar que no fue pensado para ser atravesado por tierra. Y sin embargo, lo atraviesas, porque alguien lo hizo posible. La transformación también cambió la relación emocional con el trayecto. El tren era una experiencia lenta y colectiva. Pasajeros mirando, conversando, escuchando el ritmo del riel. La carretera es más individual. Cada auto con su música, su silencio, su prisa. Pero el paisaje no se volvió menos impresionante. Solo cambió el sonido. Y aquí hay una ironía hermosa. El proyecto que fue llamado locura terminó siendo un camino cotidiano. Lo que parecía un capricho de un magnate se volvió un servicio público esencial. Es como si la historia dijera que, a veces, las locuras son solo ideas adelantadas a su época, hasta que el mundo crece alrededor de ellas. Pero también es cierto que la carretera existe, en parte, porque el ferrocarril mostró el camino, no solo físicamente, sino mentalmente. Demostró que se podía unir islas como si fueran barrios. Demostró que el mar podía ser atravesado con continuidad. Demostró que el fin del mapa puede convertirse en ruta. Si alguien te pregunta, ¿cómo hicieron un tren sobre el agua?, la tentación es responder con una palabra: ingeniería. Pero la palabra es demasiado amplia. La verdad, como casi siempre, fue una combinación de factores que se apoyaron unos a otros, como pilares. Primera clave: la ruta inteligente. No se construyó donde parecía bonito, sino donde era más posible.
Se eligieron tramos de aguas someras para terraplenes y se reservaron los canales profundos para puentes. El proyecto fue un mosaico, no una única solución, sino muchas soluciones encadenadas. Esa flexibilidad fue vital. Segunda clave: inventar suelo. Los terraplenes fueron una estrategia de masa, roca contra mar, repetida hasta crear continuidad. Fabricar tierra es un acto lento, pero una vez logrado, permite trabajar con herramientas más estables, mover equipos y construir más rápido hacia adelante. Tercera clave: el hormigón y sus rituales. El hormigón armado permitió crear arcos y pilares durables, siempre que se controlara la mezcla, el vertido y el curado. En el mar, la disciplina del detalle es supervivencia. Cada encofrado bien amarrado, cada recubrimiento correcto, era una defensa contra la sal. Cuarta clave: logística como columna vertebral. La obra no avanzó solo por fuerza bruta, sino por abastecimiento constante. Barcazas, depósitos, campamentos, cadenas de suministro. Una megaconstrucción en un archipiélago es, sobre todo, una operación de transporte. Sin logística, el hormigón no llega, el acero no se monta, el trabajo se detiene. Quinta clave: voluntad sostenida y dinero. La insistencia del liderazgo, la financiación y la decisión de continuar, incluso después de contratiempos, fueron el motor invisible. Hubo noches en que el proyecto parecía absurdo, pero no se abandonaba. A veces la diferencia entre imposible y posible es cuánto tiempo estás dispuesto a insistir. Y aún con esas claves, no debemos olvidar algo: la obra no fue invencible. El huracán de 1935 mostró que el mar guarda fuerzas que ningún cálculo puede neutralizar por completo. Eso no invalida el logro, lo coloca en su sitio verdadero, no como victoria final sobre la naturaleza, sino como una negociación temporal, admirable, costosa y frágil. Si la historia tuviera moraleja, sería esta: la ingeniería no vence al mar. La ingeniería, cuando es buena, aprende a convivir con el mar. Y convivir significa aceptar que el tiempo, tarde o temprano, te pedirá mantenimiento, adaptación, humildad. Nos queda una última parte, la más suave: la imagen final. El tren, la noche, el océano. Imagina que es de noche otra vez. La ruta ya existe. El tren avanza sin prisa, como si supiera que el mar merece respeto. Las ventanas reflejan pequeñas luces interiores, rostros cansados, ojos mirando afuera, pensamientos que se vuelven más lentos con el balanceo. Abajo no hay tierra, solo agua. El sonido de las ruedas sobre el riel se mezcla con el rumor del oleaje. Es un sonido extraño, porque en el fondo tu cuerpo sabe que algo no encaja. Una máquina pesada, hecha para la firmeza, viajando en un lugar donde todo se mueve. Y sin embargo, el viaje continúa. Cada pilar bajo el tren es una decisión tomada años atrás. Cada arco es una suma de días repetidos, de manos levantando madera para luego retirarla, de cemento cuajando como una promesa. A lo lejos, el horizonte parece vacío, pero el vacío, en el mar, está lleno de cosas: corrientes, sal, vida invisible. De vez en cuando, una espuma blanca se rompe y desaparece. De vez en cuando, una ráfaga golpea el lateral del tren y lo hace vibrar como si el océano quisiera recordar quién manda. Y quizá ahí está la belleza, en esa tensión, en que el puente no grita «he vencido», sino que susurra «aquí sigo», en que la línea no desafía al mar con arrogancia, sino que lo atraviesa con paciencia, sabiendo que el tiempo será juez. Piensa en los hombres en los campamentos, durmiendo con el ruido del agua. Piensa en el primer arco que se sostuvo sin cimbra. Piensa en el primer tren cruzando un canal oscuro, con la luna encima y el océano debajo. Piensa en la idea que pareció imposible y que por un tiempo fue rutina. Luego piensa en 1935, en el huracán, y en cómo incluso las grandes obras
pueden doblarse ante la fuerza del mundo. La historia, entonces, no se vuelve triste, se vuelve completa, porque nos recuerda algo sencillo y verdadero. Las cosas humanas son valientes precisamente porque no son eternas. El tren sigue avanzando en tu imaginación, y el sonido se vuelve más suave, más regular, como una respiración. El mar, abajo, continúa su trabajo infinito. Y tú puedes quedarte con esa imagen como quien se queda con una lámpara encendida en una habitación, una línea de hormigón en medio del océano, y la certeza de que, a veces, lo imposible no se logra con magia, sino con insistencia.